Hola, buenas. Yo soy Paula Sibilia y estoy aquí con Cristian Ferrer, con quien vamos a conversar sobre algunos asuntos relacionados a lo que se conoce como guerras culturales de la actualidad, las batallas morales o de ideas morales, las redefiniciones de lo normal y no anormal, lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede y lo que no se debería decir o pensar, lo que es ofensivo, inadecuado, etcétera. O sea, varios cambios históricos que están ocurriendo en ese terreno últimamente y que podríamos considerar redefiniciones morales, ¿no? Nuevas moralidades, nuevos valores y creencias, nuevos moralismos, y también nuevos motivos de sufrimiento, de frustración, de resentimiento, etcétera, con los cuales muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? Cómo interpretarlos, si está bien o está mal, etcétera. Así que, Cristian, por favor, adelante. Bueno, Pau, este, lo primero que me llama la atención es la palabra que usaste y que se usa, guerras culturales. También se ha hablado aquí, por lo menos en Argentina, de la idea de batalla de ideas. Ya nos encontramos en el terreno de las metáforas belicosas. Es cierto que en el origen de la filosofía, la palabra polemos tanto designaba la guerra como la polémica, es decir, el debate y argumentación de ideas. Pero ya nos encontramos en un terreno, ¿cómo decirlo? Ya de armas, es decir, de armas arrojadizas que son las palabras. Las palabras pertenecen dentro de la panoplia, como se le suele decir, de armas a ser usadas en la guerra, al orden de las armas arrojadizas. Se arroja una palabra y no se la puede traer para atrás como si fuera un barrilete. Es decir, tiene un efecto. Por ejemplo, basta con arrojar una palabra ofensiva, vamos a ponerla de esta manera para seguir con las metáforas bélicas, en Twitter e inmediatamente aparece una guerra. Entonces, yo siento una incomodidad ante esta palabra, vamos a ponerlo de esta manera, que no necesariamente es contradictoria con la palabra cultura. La palabra cultura y la palabra guerra siempre han estado vinculadas, eso no es el tema. El tema es la actitud belicosa, la actitud agresiva, en última instancia, la voluntad de aniquilar al otro, de derrotarlo, que son metáforas tradicionales en nuestra vida y que no estoy muy seguro que permitan dilucidar o esclarecer un tema si uno se propone, desde una propia trinchera, bueno, lanzar bombardas sobre la otra trinchera. Esto es lo primero que se me ocurre. En segundo lugar, estas guerras culturales parecen estar vinculadas desde hace 20 o 30 años a la importancia que fue cobrando la idea de subjetividad en la constitución de objetos temáticos o en la constitución ¿cómo llamarlo? Bueno, de lo real. Es decir, antes la importancia la tenía la palabra objetividad y las ciencias sociales trataban de parecerse lo más posible a los métodos o al nivel de objetividad o de cientificidad que tenían las ciencias exactas. Hoy no es así. Por lo tanto, estas guerras culturales se han vuelto guerras subjetivas, con lo cual las pasiones en juego se han vuelto mucho más intensas e inmanejables a la vez. La segunda palabra que está asociada habitualmente a esto, para bajar un poquito abajo de la palabra subjetividad, es la palabra diferencia. Es decir, como si hubiera una lucha por las diferencias, en otras palabras, porque se respeten las diferencias. Ahora bien, todas las personas que hay en el mundo son diferentes. No hay una persona igual a otra. En el origen, todas las personas, desde que son bebés, niños, son todas diferentes. Entonces, acá el problema está en definir qué hay en el origen. ¿Hay identidad o hay diferencia? Si uno se propone decir, como Platón en su momento, no, todo lo que hay es identidad y todo tiene que parecerse a otro, entonces, a otra cosa, entonces, inevitablemente, la diferencia va a aparecer como herejía, como exceso, como disidencia. Ahora, si uno se propone al revés, decir,
todo lo que hay en el mundo es diferente, toda la riqueza de lo real es completamente diferente y todas las personas son diferentes, entonces la unidad es un simple problema de consenso o de no llegar a un consenso. No sé, se me ocurre eso en principio. Sí, escuchándote yo pensaba que una de las formas que adoptó esa dinámica, ¿no? De cómo tratar a lo diferente o al diferente, es la que oponía normal a anormal, ¿no? Y que fue hegemónica o por lo menos bastante consensual durante la era moderna, o sea, este gran proyecto modernizador del mundo que tuvo su auge en el siglo XIX y por lo menos buena parte del XX, ¿no? Y en ese mar genérico de la normalidad, todos aquellos que se consideraban normales, porque se suponía que la mayoría, ¿no? La amplia mayoría era normal, los ciudadanos de los estados nacionales, ¿no? En ese cuadro, el diferente, el distinto, el diferente, era considerado patológico, criminal, inmoral o directamente inexistente, ¿no? Impensable, tipo una monstruosidad, ¿no? Un monstruo inimaginable o una anomalía. Lo que se proponía entonces era reprimir o corregir esas raras excepciones, ¿no? Esas raras diferencias perturbadoras, entendidas como anormales, ¿no? Ese residuo, eso marginal que era normal. Se intentaba ¿qué? Normalizarlas, enderezarlas, o bien, cuando era inevitable, ocultarlas o maquillarlas, en fin, en última instancia, exterminarlas. Pero eso supuestamente se superó, ¿no? O sea, ya no es más nuestra base moral mayoritaria o consensuada, ¿no? Pensando históricamente, historia reciente, por lo menos de los años 60 del siglo pasado, 1960, 1970, con la generalización de una crítica a la moral burguesa decimonónica, que es a su vez heredera de la moral cristiana o la ética protestante, todo eso, se generalizó cierta defensa de las diferencias, ¿no? O sea, las minorías que debían ser incluidas, incluso el orgullo de la propia diferencia, ¿no? Superando antiguos tabúes, y cierto desprestigio o incluso cierto desprecio de la vieja normalidad, ¿no? Como un concepto hueco, vano, inútil, un poco tonto o muy poco sexy, digamos así, ¿no? Al que nadie se quería asociar, ser normal, ¿no? Ser normalito, ser solo, simplemente normal, ¿no? O sea, esto cambió de rumbo, de los años 60, 70 hasta ahora. Eh, y pienso en la posibilidad de inventarnos, ¿no? Que es la posibilidad de inventarse a sí mismo, que es un gran proyecto moderno, ¿no? O sea, contrapuesto a lo que proponían las sociedades tradicionales, ¿no? Que uno era heredero de la casta a la que pertenecía y no podía ir mucho más allá de eso. Entonces, esta posibilidad de inventarnos como individuos, en fin, toda esta gloria del individuo moderno, de cierto punto de vista podríamos decir que es uno de los grandes logros de la cultura occidental y único, ¿no? O sea, no tenemos noticia de otra cultura que haya propuesto esto. Pero, sin embargo, visto de todo esto que estamos tratando de entender ahora, que está pasando en la tercera década del siglo XXI, pareciera que algo salió mal, ¿no? O sea, no nos libramos de esta lógica normal patológico, de excluir al distinto, en fin, todas estas guerras culturales. Parece que terminamos cayendo en otra trampa, ¿no? No sé qué pensás de esto. Bueno, en principio la diferencia normal patológico es bastante moderna. No tiene más de 150 años, un poco más. La idea de normalizar a la población en torno a una norma que es correcta, que define todo aquello que al escaparse de la norma pasa a ser, dependiendo del nivel de escape de la norma, peligroso o menos peligroso. En definitiva, la pregunta es cuánto se transgrede la norma. Ahora, en una época anterior, el mecanismo, vamos a llamarlo así, de diferenciación era pecaminoso virtuoso. Es decir, o se estaba con el señor de la luz o con el señor de la oscuridad. O sea, se caía bajo alguna de las dos influencias. Eh, lo que cambió, en principio, que la sociedad se volvió laica. Es decir, los fundamentos de la sociedad son laicas. En Occidente, cuidado. Estamos hablando, porque muchas veces cuando hablamos parecemos hablar del mundo, y en realidad hay lugares del mundo donde esta cuestión de la disidencia, la diversidad, lo anormal, no existe. Vos vas a China, a Rusia, a Arabia Saudita, a Irán, en fin, a gran parte del mundo, y este asunto está resuelto, es decir, les cortan la cabeza y otra cosa. Por lo tanto, estamos hablando de un mundo, que es el mundo nuestro, este,
que es bastante más chico de lo que estamos pensando. Ahora bien, si antes la partición era pecaminoso virtuoso y después pasó a ser patológico normal, yo lo que percibo es que en la actualidad hay una especie de explosión de diversidades, como se le suele decir, con lo cual esa diferencia entre normal y patológico, una de dos, o ya no tiene tanta pregnancia, o comienza a haber una nueva normalidad que no es la anterior. Es decir, que no pertenece a lo que vos llamaste época burguesa, época formal, época de autocontrol. Yo tengo dudas sobre esto, porque en realidad la pregunta que podemos hablar después es quién define qué es lo normal y qué es lo patológico y, sobre todo, para definirlo, qué necesita. No son simplemente palabras o consignas largadas por Twitter o por Facebook. No, lo que necesita son instalarse en instituciones de poder. Ahora, pensándolo un poco y rápidamente, a la pregunta de cómo ha hecho Occidente para lidiar con la diferencia, entendiendo que siempre le costó lidiar con la diferencia, particularmente en la época moderna, porque otra diferencia que yo haría ahí es heterogéneo-homogéneo. Es decir, las sociedades nunca se han bancado mucho de heterogéneo. Hay que pensar que en el siglo XIX el trabajo es el gran, y el cuerpo del trabajador, por lo tanto, es el gran organizador de la máquina industrial moderna. Por lo tanto, aprestar el cuerpo, detallarlo, facetarlo, prepararlo para ser un trabajador, implicaba preparar una homogeneidad notable. Es decir, una de las máquinas más impresionantes que yo he conocido, que yo puedo percibir, es la de la sociedad industrial moderna, donde todos a la misma hora se levantan, todos a la misma hora toman el desayuno, todos a la misma hora toman un vehículo que los lleva hasta sus trabajos, salen de sus trabajos a determinada hora. Es una máquina perfecta, como un hormiguero que trabaja coordinadamente. Ahora, ¿qué se ha hecho con la diferencia en Occidente? Mira, la metáfora de la represión la hemos dejado un poco atrás, no porque no exista, sino porque no existe la represión perfecta. No funciona así. La represión lo que genera es una resistencia y una batalla. Ya en su momento Gramsci, Foucault y otros tantos han trabajado sobre esto. Para la época de las guerras de religión, que se llevaron a 200.000 muertos por lo menos, si no más, apareció la idea de tolerancia, es decir, la idea de que en una misma ciudad, por decirlo así, había que tolerarse las diferencias religiosas. En aquel momento la tolerancia estaba relacionada a la religión. Protestantes, católicos, luteranos, calvinistas, judíos, anabaptistas, todos tenían que convivir. El problema de la tolerancia es que se necesitaba de un poder fuerte, de un rey, vamos a ponerlo de esta manera, que asegurara con sus tropas que todos se toleraran entre sí. Cuando esa autoridad fuerte desaparecía, se mataban de vuelta. Es decir, es lo que pasó en Yugoslavia en la década de 1990. Se murió el mariscal Tito y de repente bosnios, serbios, kosovares, eslovenos, croatas, de repente gitanos, todos de vuelta a golpearse entre sí como si fuera un ring de boxeo. En la época moderna, la que nosotros conocemos, apareció la idea del reconocimiento. Vos te acordás en la década del 90 esa palabra horrible que tanto se decía, la otredad, respetar a la otredad, respetar al otro significativo y otras tonterías más como esa. Bueno, la idea de tolerancia, ¿cuál es? La del buen ciudadano que acepta que en la calle de su barrio, en su propia calle, convivan allí, bueno, anarquistas, socialistas, demócratas, liberales, homosexuales, travestis, veganos, y todas las diversidades que uno puede imaginar. En otras palabras, el buen ciudadano es alguien que acepta que todos tienen derecho a vivir su vida como les plazca. Sin embargo, esto tiene un problema, y es que en cuanto cambia un poco la época, y vos lo sabes bien por Brasil, por ejemplo, con la llegada de Bolsonaro, cuando cambia un poco la época, el buen ciudadano deja de ser buen ciudadano y se pone a delatar a todos los demás, y todos los demás hacen lo mismo. Distinto es
una posibilidad que sería el reconocimiento del otro que hay en mí. Si una persona se hace la pregunta, ¿qué hay en mí de inmigrante? ¿Qué hay en mí de pobre? ¿Qué hay en mí de animal a punto de ser extinguido? ¿Qué hay en mí de mujer? ¿Qué hay en mí de liberal, de socialista, de demócrata, de anarquista? Ya cambia la pregunta. Es decir, me obliga a mí a sentir cuántas personas hay en mí, como las que aparecen en los sueños. En los sueños uno es muchas personas a la vez o se puede transformar en muchas personas a la vez. Esto no me garantiza que yo me voy a llevar bien con todas las demás diferencias, pero sí garantiza que yo mismo descubro la diferencia que hay en mí. Aún así, las cosas se vuelven más difíciles si hablamos de diferencias más radicales. Por ejemplo, el problema del especismo de los animales, tema que hasta hace 20 o 30 años a nadie le interesaba. ¿Por qué? Porque casi todos los grupos dominantes, no importa que sean liberales, socialistas, opositores, feministas, menos veganos, obviamente, que es una forma de boicot a esto, bueno, todos se comen su milanesa napolitana, con lo cual nos encontramos con que siempre hay un límite al respeto de la diferencia. Pero mi opinión es que la idea del reconocimiento del otro no solo no alcanza, sino que puede darse vuelta inmediatamente. Sí, estaba pensando en esta estrategia de dejar todo lo otro afuera de uno, ¿no? Y entonces ensañarse con el otro, que es algo que me parece que está pasando mucho ahora, ¿no? Ese otro hay que criticarlo, humillarlo, ganarle la discusión a toda costa. Está pensando, por ejemplo, en la dinámica de las redes sociales, de Internet, que es bastante emblemática de la contemporaneidad, ¿no? Esta de ganar la discusión, aunque no sea con argumentos racionales, entre comillas, ¿no? Como era el antiguo debate público, sino con acusaciones relativas a su identidad, justamente, ¿no? A su persona, a quién es, ¿no? Descalificarlo, en principio, por aquello que es y que no podría dejar de ser, ¿no? Porque es su identidad que está pegada a ese otro que es distinta de la mía. En última instancia, lo que se pretende es callarlo, ¿no? Bloquearlo. Porque se juzga que no merecería manifestarse, por lo menos acerca de ese asunto, ¿no? Que no tiene voz autorizada y demás. Eh, esa tendencia de ensañarse con el otro no me parece nada obvia, a pesar de que todo esto que vos acabas de decir lo encuadra, ¿no? De una manera contextual importante, pero no me parece nada obvio históricamente, ¿no? O sea, ¿por qué se está expandiendo tanto esta actitud con cierta legitimidad moral? Ya que hace unas pocas décadas, no insisto, con los años 60 y 70, que estábamos viviendo lo que se dio en nombrar el verano del amor, ¿no? En los años, el 68, en fin, con toda esa mística. O sea, con toda una apertura a la experimentación de formas de vida, a la ampliación de lo posible, o sea, algo mucho más extremo que tolerar al vecino que tiene otra ideología, ¿no? Como el ejemplo que diste recién vos, en la misma cuadra, sino todo lo contrario, o sea, una apertura hacia eso, ¿no? Y hacia uno mismo comulgar y mezclarse con el otro, en principio sin juzgarlo, o por lo menos sin juzgarlo con esos parámetros de la moral burguesa, cristiana y demás. O sea, todos esos lemas, hacer el amor y no la guerra, peace and love, las comunas, el amor libre y demás, que no fue hace tanto, ¿no? Fue hace pocas décadas. Claro que después vinieron los años 80 y 90, el siglo XXI, todo aquello que se conoce como el neoliberalismo, o sea, toda una exacerbación del individualismo, el mercado, todo este énfasis en el yo también, ¿no? Todo el narcisismo de las redes sociales. Pero pienso que incluso Internet, que es tan protagónica en todo esto, ¿no? Al principio, o sea, ¿hace cuánto? 4 décadas, cuando se inventó Internet, hace 4 o 5 décadas, al principio también participaba de ese imaginario pacifista, comunitario, incluso heredero directo de la contracultura californiana, ¿no? El Valle de Silicio está ahí y muchas de las personas que inventaron estas cosas formaron parte también de esos movimientos o son herederos o eran herederos directos de eso. O sea, algo que venía, Internet pensada hace poquísimo, como algo que venía a horizontalizar las relaciones y los debates, a multiplicar lo decible, ¿no? Lo que se podía decir, a multiplicar sanamente los discursos, el ágora universal, incluso esta idea de que en Facebook se tiene amigos, ¿no? Esta idea de la amistad expandida, la aldea global, el ágora universal, etcétera. Lo comunitario, que se usaba mucho también para referirse a Internet antes. Hace
por lo menos una década, que viene mostrando una cara muy distinta, ¿no? Una versión más bien distópica de aquella utopía. Y esto me parece que es consensual ahora también. O sea, algo salió mal por allí también. Claro que esto tiene que ver con el tema de las empresas, los algoritmos, el mercado de nuevo metiéndose de lleno allí. Pero, en fin, tras un par de décadas, 1 o 2 décadas, no sé, de entrenamiento sistemático en ese gran experimento global de las discusiones en las redes sociales, de Internet, ¿no? Pareciéramos que estamos como sumidos en una suerte de invierno del odio, ¿no? Para contraponer al verano del amor, ¿no? Que incentiva la confrontación pública constante, ¿no? Acusar, como este es otro juego, radicalmente distinto, ¿no? Acusar, denunciar, censurar, humillar, moralizar al otro, o sea, ganar la discusión insultando, descalificando al rival, etcétera, vale, medio que vale todo, ¿no? O pareciera, ¿no?, que vale todo. Y lo sorprendente es que no son solo tácticas de la extrema derecha, que también es un fenómeno nuevo, esta extrema derecha como la que mencionaste vos, Bolsonaro, Trump, con su despliegue sin pudores de haters y trolls, que lo hacen muy bien, ¿no? Tienen un dominio innegable de esos ambientes, la deep web y estas cosas, ¿no? Con sus millones de seguidores dispuestos a cualquier barbaridad, etcétera. Pero no es solamente eso, ¿no? Actitudes comparables a esas se vienen desarrollando también entre gente que se considera en sus antípodas, ¿no?, de la extrema derecha, como eso que solemos llamar el campo progresista, o sea, artistas, intelectuales, gente que se considera de izquierda, universitarios, o sea, gente como nosotros, digamos así. No, no sé qué opinas de esto. Bueno, me planteas un montón de temas. A ver, vamos por de a uno. En principio, yo diría que lo que vos llamás verano de amor, es decir, todo eso que se conoció como contracultura, no es que fuera dominante, cuidado. Es cierto que apareció un momento en la década del 60 de gran liberación juvenil, donde la juventud sobre todo parecía ser una especie de sujeto de cambio revolucionario, pero de ninguna manera, y que además se oponía al conservadurismo hipócrita de las generaciones anteriores o de las obligaciones sociales. Pero de ninguna manera era mayoritario eso, ojo. Sí es cierto que dejó una reverberación, un eco, incluso te diría paradójicamente que creo que ha triunfado culturalmente la década del 60 desde ese punto de vista, pero no fue la única década del 60. Primero porque había una década del 60 conservadora y autoritaria y estaba la Guerra Fría, pero en segundo lugar porque además la izquierda no estaba muy metido en todo esto, despreciaba, el campo progresista despreciaba a todos estos experimentos. No te olvides que la Revolución Cubana, por empezar, tuvo una especie de enorme influencia sobre el pensamiento de izquierda, la idea del hombre nuevo. No hablaban de mujer nueva, sino de hombre nuevo. Era la idea de un sujeto absolutamente moralista. Se hacían juicios los grupos guerrilleros porque alguien había cometido la inmoralidad de cometer una infidelidad. Es decir, no todo era amor y paz. Eso es lo primero que quiero decirte. En segundo lugar, vos decís, algo salió mal. Sí, efectivamente. Yo lo llamo a eso efectos no queridos, efectos no deseados o efectos no previstos de consignas originales. La gente que forma movimientos sociales, incluso triunfantes en un momento dado, como por ejemplo podemos pensar en la última década, y que consigue cambios, cree que van a durar para siempre y que van a poder manejar esos cambios. Pero la historia es móvil, la historia es no solamente móvil, sino transformatoria, paradojal, y resulta que, por ejemplo, las demandas de derecho natural al placer de la década de 60 o la demanda de que mi cuerpo me pertenece y por lo tanto yo puedo hacer lo que quiero con ello, bueno, termina de repente 30 o 40 años después en otro tipo de prácticas que no necesariamente son simpáticas. Es decir, hay que tener en cuenta siempre el hecho de que toda sociedad necesita una vehiculización de sus psicopatologías colectivas. Ya en el siglo XIX se habían formado o instalado enormes recintos arquitectónicos, estadios de masas para ver espectáculos en donde se iba a matar al otro. En última instancia, en un partido de fútbol,
¿qué va a ir a ver la hinchada? Lo que va a ir a ver es a ver morir al otro, simbólicamente, y se entiende. Es decir, si no existieran redes sociales, sería mucho peor la cosa, porque la gente estaría agrediéndose por la calle. Ahora, ¿por qué la gente necesita agredirse? Y por la mezcla de frustración y de falta de esperanza de futuro que son evidentes hoy en día. O dicho de otra manera, si toda persona tiene que responder en una sociedad determinada, en una ciudad, al problema del poder, al problema de la riqueza y al problema del sexo, son tres grandes problemas que a todo el mundo se le plantean, bueno, la falta de poder conduce a la pesadilla. Si el poder cae sobre vos, entras en una pesadilla. La falta de riqueza produce angustia, porque hay que luchar todo el día por conseguir una moneda para poder vivir. Y la falta de acceso al sexo produce frustración. Estas tres cosas, más la frustración por ausencia de futuro, hace que las personas se vuelvan, ¿cómo lo diría yo?, enconados. Tienen un encono que es sin objeto, va dirigido hacia cualquier lado. Muchas veces ese encono es movilizado por fuerzas políticas, pero no únicamente. Entonces, las redes sociales permiten vehiculizar psicopatologías. La idea, y esto me parece importante, de que algunas personas crean que son buenas y atacan a los malos, es una idea completamente infantil. Porque parte de esta asunción, como el otro es malo, yo soy bueno. Ah, mira qué fácil. O por decir que es distinto de decir el otro es malo y yo no soy mejor. Es decir, en otras palabras, hay una guerra entre dos bandos, pero no que uno sea bueno y el otro malo. Esto es completamente infantil. Por otra parte, y esto también no es agradable decirlo, bueno, es muy entretenido atacar a otra gente. Imagínate, despertarse toda la mañana y decir, a ver a quién lo puedo invocar hoy, a ver a quién le puedo arruinar la vida hoy. Esto hace gozar a la gente. Hay un goce de la venganza, un goce de las bajas pasiones, los celos, las envidias, las violencias, que no se pueden negar. Es decir, la persona que niega que tiene eso está mintiendo, por un lado. Por otro lado, ese goce lo necesita la persona. Es decir, en otras palabras, hay mucho disfrute, hay mucho goce en penar al otro. Penar quiero decir hacerlo penar. De hecho, las tendencias de los últimos 20 años son punitivistas en casi todos los movimientos que se plantean liberadores. Eso no era así en la década del 60. Por ejemplo, la idea de la cárcel ha dejado de ser cuestionada. Yo recuerdo todavía en la década del 60-70 que los anarquistas discutían con la izquierda por el tema de la cárcel del pueblo. Habían aparecido estas cárceles del pueblo donde se secuestraba gente de derecha y se la ocultaba. Pero los anarquistas decían, no, una cárcel es una cárcel. La tengan los de derecha o tengan los de izquierda. Lo que está mal es la cárcel. Entonces, el problema del goce que vos mencionaste es un problema que no es menor, porque la persona que se considera buena no considera que está gozando, y está teniendo un orgasmo cósmico en realidad, cuando siente que está aniquilando a otro. Con esto cuando uso la palabra aniquilación, digo que la fantasía que hay detrás de lo que vos llamaste cancelación o hacer callar al otro es liquidarlo, que desaparezca del mundo. Y me parece que, aunque suene exagerado, debe haber alguna conexión entre el hecho de bloquear a una persona, por ejemplo en Facebook o en WhatsApp o en donde sea, y un dron que tira una bomba hacia un poblado en Afganistán y termina con 20 muertos, ¿no? Bueno, no sé. Ya comienzo a decir cosas feas. En fin, sí, escuchándote pensaba que no es casual que se consideren trastornos típicamente contemporáneos, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el pánico, las fobias, ¿no? Porque parece haber una epidemia de esos malestares hoy en día, ¿no? Esto me parece que es consensual. Incluso hay tasas altísimas de consumo de antidepresivos, ¿no? Y otros psicofármacos, ansiolíticos y demás. O sea, mucha gente, muchísima gente medicalizándose, o sea, o como dopándose para intentar mitigar justamente sus sufrimientos de salud mental, como se dice. O sea,
podríamos pensarlo de modo más existencial, como su conflictiva relación consigo misma, con los demás y con el mundo, ¿no? Entonces, aplacarla químicamente. Esto es algo que se generalizó y se naturalizó, ¿no? O sea, pero observándolo de nuevo filosóficamente, son afectos tristes, ¿no? Depresión, ansiedad, pánico, fobia. O sea, parece todo lo contrario de la alegría, el amor a la vida, el placer de existir, de descubrir incluso a los otros y al mundo, como si fuera impotencia, ¿no? Impotencia, frustración, a cual te referiste, incluso mucho resentimiento también, porque justamente el goce del otro incomoda, ¿no? Y me parece que las tecnologías digitales, o sea, internet, computadoras, teléfonos celulares, etcétera, los cuales realmente nos simbiotizamos en el último tiempo, y que se presentan como herramientas sumamente exitosas para conectar, ¿no? Conectar gente, conectar cantidades inmensas y siempre crecientes de gente entre sí. O sea, millones de amigos, ¿no? Como diría Facebook o con Roberto Carlos, ¿no? O sea, conectar gente. Eh, Desde este punto de vista, quizás podríamos pensar que en realidad lo que hacen es lo contrario, ¿no? O sea, son herramientas que sirven para aislarnos, ¿no? Que sirven para encapsularnos, para ensimismarnos en el espejo negro de los Black Mirrors, esto de la pantallita, que sería un narcisismo triste, ¿no? O sea, es una actitud cotidiana, o sea, estamos con gente involuntariamente en el espacio público, por ejemplo, lo primero que se hace es pantallita, estas computadoras de uso individual, ¿no? A las que estamos pegados todo el tiempo, que es un fenómeno del siglo XXI prácticamente. Entonces me parece que en vez de ser herramientas para conectar, como suele decirse, para conectar con el otro, son herramientas para encapsularse en nosotros mismos, para aislarnos, ¿no? Y entonces me parece que es una forma de un narcisismo especialmente triste, ¿no? Aspecto triste. Con lo cual también se bloquea, ¿no? Estas son máquinas bloqueadoras del otro y de toda aventura vital también que ose escaparse a esa lógica, ¿no? A esa lógica ya omnipresente, ¿no? Como si nada más pudiera existir fuera de esa lógica. Engloba todo, ¿no? Como si nada más fuera posible, incluso pensable, imaginable, ¿no? Y me parece que esto también contribuye a producir mucha frustración y mucho resentimiento. O sea, cada uno encapsulado en su rinconcito, escroleando las pantallitas infinitas que nunca se acaba, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, y vigilando que el otro no pise el palito, o sea, que el otro no goce más que yo, ¿no? Ya que yo no estoy gozando, evidentemente. Entonces, de nuevo, parece que nos fuimos de un mundo prolífico en utopías, o que prometía utopías, quizás ingenuamente, ¿no? Hacia otro que no deja de destilar toda suerte de distopías, ¿no? No sé qué opinás de esto. Eh, Mira, este, acá el problema son las pasiones colectivas que estábamos mencionando. Eh, si uno se pregunta cómo hizo la sociedad occidental para disciplinar las pasiones, bueno, hubo una etapa en donde la religión tenía esa misión, a través de la culpa, la vergüenza, la confesión. O sea, la misión era, ante todo, aquietar las pasiones. Un segundo momento es la pedagogía. Todo el siglo XIX fue una época, y el XX, fue una época en donde una institución arquitectónica específica, la escuela, y una política pública más, que es la de escolarización masiva, se mezcla con la posibilidad de disciplinar cuerpos, con un objetivo, que es lanzarlos al mercado de trabajo. Esa estrategia, la pedagogía, dejó de funcionar hace tiempo. La escuela ya no es un disciplinador por excelencia. Por lo tanto, comenzó ya desde la década del 50 todo el lanzamiento de una serie de familias de medicamentos cuya función ya no es ni aliviar el dolor ni curar un mal, sino intimar con el dolor psíquico de las poblaciones. Desde los barbitúricos de la década del 50 a los ansiolíticos posteriores, a los medicamentos que se dedican a combatir los ataques de pánico, cuyo objetivo es lograr una homeostasis de la persona, o sea, lograr que siga funcionando. Esto me parece que es la forma cada vez más evidente en que se controlan, ¿cómo se podría decir?, las pasiones de grandes
de millones y millones de personas. Pasiones que pueden implicar justamente la apatía, la falta de pasión, como vos mencionaste, la depresión. Cada vez más eso es evidente. La otra forma que ha aparecido en los últimos 20 o 30 años son lo que yo llamo industrias del cuerpo. Todo tipo de industrias del cuerpo que tienen como función compensar la posición desfavorecida de personas dentro del orden social. No ya la diferencia entre ricos y pobres, que cada vez parece ser menos importante en términos de lucha social, sino el hecho de que la belleza y la juventud, o la apariencia de belleza y juventud, se hayan vuelto un valor diferencial que permite ascender socialmente. Si una persona dispone de apariencia de juventud y belleza y de un poco de astucia, puede ascender por la coordenada de la riqueza. Como la mayoría de las personas que hay en el mundo no disponen de esa apariencia de juventud y belleza, aparecen todas estas industrias del cuerpo compensatorias. La cirugía estética, la gimnasia, la dietética, la erótica, los coachings o asesoramientos de todo tipo, etc. Me parece que ahí hay como un nuevo factor que genera angustia, que es no poder pertenecer a esa coordenada de diferenciación social, que antes no era tan importante. Lo más importante antes era la posesión o desposesión de riqueza. Ahora, ¿qué es lo que, en definitiva, qué es lo que está aquí actuando? El hecho de que las personas se les haya prometido, como bien dijiste antes, en la época moderna, una nueva versión antropológica del ser humano que ya no dependía de que sea pecaminoso o virtuoso y terminara en el infierno o en el cielo o en el purgatorio, sino una persona que podía autoconstruirse a sí mismo hasta donde sus fuerzas se lo permitían. Esta es la antropología de la modernidad, es decir, constrúyete a ti mismo, a tu vida, como si fuera una obra de arte o como si fuera una vida digna de ser ejemplo para los demás, o en todo caso para que sea tu vida. Eso no funcionó. Y no funciona porque choca contra la lógica laboral o productiva que organiza el mundo desde fines del siglo XVIII en adelante. Con lo cual, ¿qué es lo que cada vez crece más? La frustración. Es decir, tenemos una sola vida, pues ya no inmanente, ya no nadie cree demasiado más en una vida extraterrena. Tenemos una vida inmanente, una vida que es frustrante, solamente compensada por esta especie de contacto con miles y miles de personas aparentes en redes sociales, pero que sin embargo cuando se corta la luz o uno abandona la red social, ¿con qué se encuentra? Con que está solo. Y este es otro fenómeno que no suele pensarse. Nunca como hasta ahora ha habido tantas personas viviendo solas en la sociedad occidental. Las personas iban de sus casas y formaban otra familia. Se casaban inmediatamente, tenían hijos y seguían como la lógica, por decirlo así, del sacrificio y la reproducción de antes. Ahora está lleno de personas que viven solas, personas que no tienen hijos o que postergan el embarazo hasta muy tarde, lo más que pueden, personas que tienen familias monoparentales. En definitiva, hay mucha más soledad que antes. Y esto produce la necesidad de estas redes sociales, por cierto, es decir, para conectar gente sola. El caso más evidente fue el momento que tuvieron las así llamadas love apps, la década pasada, es decir, formas de conexión entre personas que quieren encontrarse y no saben cómo. Entonces, me parece que este es otro factor que genera frustración y necesidad de agresión. O sea, la sociedad se ha vuelto agresiva por falta de esperanzas y por falta de placeres. Los animales son expertos en huir del dolor y en buscar el placer. El ser humano es un animal paradójico. No sabe cómo conseguir placer y se mete de cabeza en contextos dolorosos. Con lo cual te imaginas la consecuencia.
Sí, no me la imagino, la veo en realidad. Pero pensaba en esto de que vos mencionabas como industrias de la soledad, industrias del cuerpo, ¿no? Que están ahí ofreciéndonos supuestas soluciones para subsanar nuestras carencias y frustraciones. Y creo que podríamos señalar a un responsable directo de esto, que es el mercado, ¿no? O sea, el mercado terminó triunfando, ¿no? O sea, con esto me refiero a que todas estas rebeliones que mencionamos, que cuajaron en los años 60 y 70, que dieron un clivaje, cierto clivaje, que triunfaron culturalmente, ¿no? Contra el status quo, como se decía, contra el establishment burgués y todo esto, porque de hecho lograron muchas transformaciones en, por ejemplo, las configuraciones familiares, ¿no? Esto que decía, familias monoparentales, otro tipo de alianzas y acuerdos, o sea, no solamente la familia tipo burguesa y demás. Esto que se considera las libertades individuales, ¿no? En el campo de la sexualidad, de la autorrealización, en el sentido de relajar muchas prohibiciones, ¿no? Prohibiciones que estaban vigentes en el siglo XIX y buena parte del XX, que tabúes y moralizaciones que fueron quedando obsoletas, ¿no? La infidelidad, el adulterio, ese tipo de cosas, ¿no? El tema de la homosexualidad, etcétera. O sea, toda aquella severidad disciplinaria y represiva, ¿no? Todo ese aparato que de alguna manera perdió fuerza, ¿no? Pero sin embargo, se le dejó vía libre al mercado, ¿no? O sea, la sociedad capitalista, evidentemente, en tanto en los años 60 y 70 como ahora, ¿no? Y con los avances del consumismo, toda la ensoñación publicitaria que se fue consolidando justamente en esa época, segunda mitad del siglo XX y principio del XXI, todo el marketing, la publicidad, el consumismo, todo esto, y que contagió prácticamente todos los aspectos de la vida con su estética y con su dinámica, ¿no? De la ensoñación publicitaria, el marketing y demás. Si pensamos en las redes sociales, por ejemplo, es eso, ¿no? O sea, es publicidad de uno mismo, estética publicitaria, marketing, etcétera. Pero no solamente, ¿no? Ahí se ve más claro quizás. Pero en todo caso, nos fuimos de la represión como dinámica consensual y mayoritaria que nos limitaba en nombre de, por ejemplo, la moral y la ley que coincidían consensualmente, la ética protestante, todo eso, ¿no? Hay otras maneras de modelar conductas, subjetividades y ambiciones con este negar, ¿no? Decir no, la ley que dice usted debe, ¿no? El ciudadano tiene obligaciones y demás, sobre todo, ¿no? Tiene derechos también, pero si hace los deberes, ¿no? Y si los hace bien. Y o sea, o sea, que ya no operamos más según esta lógica represiva o no mayoritariamente, que perdió fuerza, sino que estamos constantemente sujetos a estímulos, ¿no? Y esta hiperestimulación me parece que es cada vez más eficaz, ¿no? Para definir qué hacemos y qué no hacemos, qué queremos y qué queremos y qué no queremos, mucho más que la represión, ¿no? Para que hagamos todo lo que se nos ocurra, no estamos estimulados todo el tiempo. Hacelo, vos podés, yo quiero, me lo merezco, ¿no? Que nos realicemos, que compremos, que disfrutemos, que gocemos, ¿no? Porque queremos, porque deberíamos poder y porque no lo merecemos, ¿no? Esta es la moralidad contemporánea. Solo que eso también es agotador, además de muchas veces falso y sobre todo frustrante, ¿no? Porque pasamos de sufrir porque no podíamos, porque la ley, la moral, etcétera, nos negaba realizar lo que quisiéramos, o sea, de ese malestar de la civilización a que se refería Freud, por ejemplo, el malestar de los límites, de lo limitado de nuestra existencia por vivir en sociedad, en la civilización y demás, pasamos de eso a sufrir por otros motivos o por otra dinámica, que en muchos sentidos podría ser lo opuesto, que es la falta de límites, ¿no? Porque hay demasiado y no puedo con todo. O sea, pasarla mal porque supuestamente deberíamos poderlo todo. Y ahí está de nuevo la inevitable frustración, que es algo inherente al consumidor, ¿no? Paradójicamente, porque no podemos todo. O sea, así como el ciudadano acepta que tiene que convivir con esa legalidad y todo más, el consumidor no acepta límites. Por lo tanto, la frustración y la insatisfacción es inherente a su misma definición. O sea, el consumidor tiene que estar satisfecho, por más que siga comprando, acumulando, etcétera, por más que no tenga límites, todas las canciones que puede escuchar, todas las series que puede ver, porque justamente no lo logra y tiene que seguir intentándolo, ¿no? O sea, entonces esta frustración no podemos resolverla, digamos, si asumimos este rol de consumidor como aparentemente se generalizó, la frustración es inherente. Para que la máquina funcione, esto tiene que suceder, es la base, ¿no? Es un requisito previo, la insatisfacción y la frustración. Y
al mismo tiempo no abandonar este bombardeo deseante, ¿no? Seguir en el juego. Mira, yo te confieso que no tiendo a usar la palabra mercado, no me gusta, porque creo que no dice nada eso. Que el mercado triunfó no quiere decir nada, porque el mercado en realidad existe desde siempre. Mercado significa intercambio. Los griegos mercaban, los romanos mercaban, los pueblos originarios mercaban, se hacían intercambios. Lo que triunfó fue la sociedad industrial, con su modelo de ser humano, que es el Homo economicus, lo cual implica que es un productor que al mismo tiempo consume. No existe productor sin consumidor. No hay que olvidarse que el liberalismo clásico condenaba la avaricia, porque el avaro no hace circular bienes. En cambio, la codicia era algo bueno para el liberalismo clásico, porque por codicia queremos más cosas. Entonces, es cierto que produce frustración la imposibilidad de consumir, pero no es por el triunfo del mercado, es por el triunfo de la sociedad industrial. Porque si nosotros fuéramos, vamos a ponerlo de esta manera, supongamos que todos los días somos sobrecodificados con la figura del trabajador, es decir, se nos recuerda que ante todo somos trabajadores. ¿Trabajás o estudiás? Bueno, trabajo. Y si estudio es para trabajar, es decir, para conseguir un trabajo, un oficio, una profesión. Entonces me parece que aquí hay no un triunfo del mercado, sino un triunfo de la sociedad industrial, y uno de los factores de la frustración es que no encontramos una alternativa a la sociedad industrial. Es más, cada vez más esa sociedad industrial está ocupando más espacio vital para otras especies o para nosotros mismos. Es decir, debe expandir la frontera agrícola agropecuaria para poder alimentar a 8.000 millones de personas. Es decir, en otras palabras, los animales están condenados. Y están condenados porque no para de crecer esa sociedad industrial. La única solución sería que cesara, una cesación. No va a ocurrir. La otra solución sería una catástrofe gigantesca, que no podemos saberlo. Ahora bien, la pregunta, yo entiendo lo que vos decís, pero la pregunta es, ¿qué hace la persona frustrada por todas estas, no solamente por no poder consumir, por no poder ser un buen consumidor, sino por todos los factores que hemos mencionado antes? Se autodenomina víctima, es decir, y denomina un victimario. Es fácil decir, el mercado es el victimario. Pero eso es una abstracción. Es decir, como el capitalismo también es una abstracción, en cierto sentido. La persona que se denomina víctima ya comienza a sentirse mejor, porque si es víctima, hay un culpable que es el victimario. Y al considerarse víctima, se considera moralmente superior al victimario. Esa diferencia entre victimario y víctima es un tipo de, por decirlo de esta manera, combate social que redefine las cosas. Yo no estoy muy seguro, estoy seguro que hay víctimas, esto soy seguro. Ahora, que todo el mundo se busque a sí mismo una definición de víctima, tanto que no encontrás a nadie que no te diga yo soy víctima de algo. Todo el mundo tiene que decirse víctima de algo, porque si no, no tiene lugar en el mundo. Entonces, no estoy seguro si el mundo está dividido solamente entre victimarios y víctimas, sino también entre fuertes y débiles. Y la fortaleza de la debilidad, esto ya lo dijo en su momento Nietzsche, es acusar al fuerte de ser inmoral, es decir, y a la víctima de ser moralmente superior. Ahora, en un mundo de fuertes y débiles, lo que hay es un combate perpetuo que no termina más. Y esto genera una angustia muy grande, porque todas las ideas de utopías que vos habías mencionado antes presuponían que en algún momento se iba a terminar la guerra, que en algún momento iba a llegar el juicio final y todos íbamos a ir a las nubes en el paraíso, que en algún momento se iba a realizar la revolución mundial y de allí en más iba a haber un nuevo tipo de sociedad en donde ya no hubiera explotación, o bien que en algún momento, suponiendo el liberalismo, el nivel de producción industrial iba a ser tan perfecto
que todo el mundo iba a tener lo que necesitaba. Bueno, todo esto son ideas teleológicas de, de la historia que no funcionan. Lo único que hay es una lucha permanente. Ahora bien, no tengo respuesta a esto que te estoy planteando, es un planteo. Es decir, si uno se plantea que el mundo es una lucha permanente entre fuertes y débiles, es una, bueno, forma terrible de plantearlo. Si uno se plantea que el mundo es víctimas y victimarios, bueno, es fácil para la víctima. Dices, me autodefino víctima y veo cómo a través de mi autodefinición de víctima consigo alguna ventaja comparativa. Me temo que estos no son temas agradables para hablar, yo lo entiendo, pero al mismo tiempo lo veo como una derrota con respecto a formas de plantear, anteriormente, como vos lo mencionaste, de plantear un mundo mejor. Un mundo mejor sería un mundo de placeres. No estoy hablando de, como se decía antes, liberación sexual. No, sino un mundo de mayores placeres. Mientras más placeres tiene una persona, más feliz es. Ahora, mientras más displaceres, mientras más angustias, mientras más trabazones, bueno, siempre es peor. Agréguesele a ello, sobre todo en Argentina, pero me parece que en muchos lugares del mundo, lo que vos creo que mencionaste con otra palabra, pero que yo lo voy a traducir como presión social constante. Estamos permanentemente presionados a conseguir todo tipo de cosas, a ser eficaces en lo que hacemos, o para decirlo de otra manera, así como Kafka en su momento definió que el gran problema del ser humano es que se siente culpable por la acción de una burocracia que lo trasciende por completo, en la actualidad la burocracia se ha transformado en una máquina psicopática que te persigue todo el tiempo, con formularios, con todo tipo de análisis, con todo tipo de confesiones. Y eso me lleva a una última cuestión que vos mencionaste, que es el hecho de que las personas, es cierto que se automodelan de acuerdo a los protocolos de las redes sociales, pero la gran pregunta es, ¿por qué razón las personas tienen una voluntad de autodelación? Confiesan todo, todo. Lo que sienten, lo que opinan, lo que les gustaría a las redes sociales. Y esto es inmediatamente capturado por algoritmos que no solo lo devuelven en términos de propuestas de consumo, sino que además guardan esos datos para una eventual persecución de esa persona, si fuera necesario. Dicho de otra manera, la persona considera que satisfacer su narcisismo es prioritario con respecto a ser controlado. Ahora bien, ese control no es una cosa menor, pero sobre todo la voluntad de autodelación es lo más llamativo, porque además por primera vez en el mundo, controlar a masas de población gigantescas, lo que Foucault llamaba abrir una visibilidad en la oscuridad de las masas, se ha vuelto económico. Antes, perseguir a una persona y controlarla implicaba movilizar personas, coches que se diferenciaban para no ser detectados, intervenir teléfonos con orden del juez. Hoy la misma persona confiesa todo esto sin el menor problema.